Jesús ha dicho, estas señales seguirán a los que creen. Yo tengo que creer toda la Escritura, porque toda la Escritura, de principio a fin, es la palabra de Dios. Y ese propósito fue venir a morir por todos para darnos ¿qué? La esperanza de la salvación. No podemos vencer el mundo. Solo con el Espíritu Santo de Dios somos capaces de tener el poder de vencerlo y pisar. Con la Biblia hay que leerlo con humildad. Apártate en un lugar y le dice al Señor, yo quiero conocerte. Entonces, hermano, tu vida vale para Dios. Pero tenemos su promesa de que Él está con nosotros. Yo no tengo nada para decirles. Ya es bastante difícil para mí estar de pie aquí. Pero el Señor tiene palabra siempre. Y algo que yo he aprendido con el Señor es que en cada culto que uno asiste, siempre va con la bendición en la mano. Así es que recibe tu bendición en esta tarde-noche de parte del Señor y que de verdad que la palabra que el Señor traiga a nuestro corazón, porque yo soy la primera que necesito. Yo soy la primera que necesito palabra de Dios y yo soy la primera que tengo que vivirlo, obedecerlo. Porque si no, sería muy hipócrita yo ponerme aquí y decirles, el Señor habla esto y yo no lo hago. Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria y honra en esta tarde, Señor. Señor, presentamos en tus manos tu palabra. Señor, esa palabra, Señor, que bajó, Señor, como hombre a esta tierra, Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Señor, y es la palabra. Él es el centro, Señor, de todo el universo. Él es el centro de tu corazón. Él es el centro de todo tu propósito, Señor. Señor, y gracias por dejarnos, Señor, escrito, Señor, esa palabra. Pero en esta tarde pedimos, Señor, que sea escrito en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, unge tu palabra y habla, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que hable a nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Señor, el que trabaje, el que haga la obra. Señor, el que haga producir frutos de esa semilla, Señor, de tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado, Señor, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Danos oído dócil para escuchar y un corazón humilde para aceptar, Señor, porque de verdad que te necesitamos y necesitamos que tú nos hables, Señor, y necesitamos, Señor, que esa palabra que tú envías haga su obra y cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Yo creo que en este tiempo el Señor está hablando mucho de volver a llevarnos a las sendas antiguas. A lo mejor muchas personas no entienden lo que es volver a las sendas antiguas. Y volver a las sendas antiguas es volver a la verdad de la palabra de Dios. Nosotros podemos estudiar los fariseos, todos sabemos quiénes eran los fariseos. Ellos eran los encargados de hacer cumplir o enseñar las leyes, pero eran los que menos cumplían, ¿verdad? Porque Dios dio las leyes a su pueblo Israel. Y sabemos
por los estudios que se realizan que Dios le dio a su pueblo, aparte de los mandamientos, 600 leyes, 600 o 613 leyes. Pero como para el pueblo de Israel era muy difícil cumplir esas leyes, no era difícil, era imposible cumplir esas leyes, entonces ellos se crearon 1000 leyes más para poder cumplir 600 leyes. Imagínense, si 600 no podían cumplir, ¿podían 1600 leyes? Para una ley, ellos creaban 3 o 4 leyes más, y a veces más leyes, para poder ajustar su vida de acuerdo a esas leyes y así justificar que ellos decían, cumplían las leyes que Dios les daba, pero no era así. Entonces, eso era un gran problema. Y al final, ¿qué sucedió? Que las leyes que Dios dio, en vez de acercar a su pueblo a Él, lo que hizo fue alejarlo más. Porque el pueblo dejó de lado a Dios y siguió las leyes de acuerdo a sus propios corazones. Entonces, eso no ha cambiado mucho. ¿Saben por qué no cambia? Porque nosotros los seres humanos seguimos igual. Somos duros de corazón y somos rebeldes por naturaleza. Entonces, ese era el problema y sigue siendo el problema hoy en día. Entonces, ¿qué sucede? Hoy, ¿qué hacemos los gentiles? Recordemos que nosotros somos los gentiles. Somos la iglesia de Cristo formado por los gentiles. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos inventado un montón de doctrinas que tampoco podemos cumplir. Y nos escudamos detrás de esas doctrinas para hacer lo que nosotros queremos hacer. Y no realmente lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces Dios está hablando muy fuerte, muy alto en este tiempo y nos está instando a volver a su palabra, a volver a la verdad de su palabra. No es volver a su palabra como yo entiendo, como yo la interpreto, sino es a volver a la verdad de su palabra, que es Cristo. Cristo. Cristo es el fundamento de todo. Y Cristo es el centro de todo. Y es allí donde el Señor quiere hacernos volver. Y es allí donde el Señor en este tiempo está trabajando en nuestra vida para hacernos volver. Pero ya depende de nosotros, ¿verdad? Es decisión de cada uno de nosotros escuchar la voz de Dios y aceptar, ¿verdad? Entonces, me gustaría, yo sé que todos sabemos lo que yo voy a hablar en esta tarde, porque hemos crecido con esto. Pero cuando yo he estado buscando en este tiempo con el Señor y he estado leyendo esto, una cosa el Señor me mostró, que perdimos la vista. Nos desviamos de esta verdad tan grande y nos hemos asumido derechos que no nos corresponden. Y hemos dejado obligaciones que nos corresponden. Entonces, me gustaría hablar en esta tarde con el Espíritu Santo y que sea Él sobre la cruz. Porque yo creo que es un tiempo que la iglesia ha perdido de vista la cruz. Mucha gente cree en Dios a su manera, según su entendimiento, ¿verdad? Muchos saben lo que es el pecado hasta cierto punto, porque si realmente nosotros entendiéramos lo que es el pecado, no viviríamos de la forma en que vivimos. Y muchos conocen a Jesús. La gente de fuera conoce a Jesús por la Navidad, por la Semana Santa, ¿verdad?
pero no saben quién realmente es Él. Y no saben por qué vino a la tierra, por qué dejó su trono de gloria, por qué dejó su grandeza, su gloria, se humilló y bajó a la tierra. ¿Y saben qué es lo más triste? Que mismos cristianos sentados en una iglesia, en una congregación, tampoco lo saben. No en la profundidad que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es muy triste. Porque si realmente conociéramos la profundidad de la cruz y si conociéramos esa obra tan grande y el precio tan grande que Dios pagó en esa cruz, otra vez vuelvo a decir, no viviríamos de la manera que vivimos. Entonces, y lastimosamente hemos perdido de vista esto. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado demasiado en nosotros mismos. Todo lo hemos centrado en nosotros. Es mi problema, es mi sufrimiento, es mi lucha, es mi prueba, es mi herida, es no me comprenden, yo esto y yo aquello. ¿Es verdad o no es verdad? Lo hemos centrado todo, absolutamente todo, en nosotros mismos. Y hemos olvidado que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de Cristo, porque Él fue el que murió, el que derramó su sangre en esa cruz, Él fue el que pagó ese precio tan alto, el que sufrió el castigo que nosotros teníamos que sufrir, y es Él el que resucitó. Es Él el que tiene la vida. No se trata de mí, se trata de Cristo. Y se trata de su plan desde antes de la fundación del mundo. Nosotros hemos estropeado el plan de Dios. Corrompimos ese plan perfecto. Pero Dios otra vez tuvo que bajar para poder arreglar lo que nosotros habíamos estropeado, habíamos corrompido. Entonces, volvamos a la cruz. ¿Por qué murió Jesús? Esa es la pregunta. Y quisiera que nos hiciéramos cada uno, ¿por qué murió Jesús? Porque allí, cuando nosotros comprendamos por qué realmente Él murió, entonces encontraremos sentido a nuestra propia vida. Porque es el desconocimiento, es la ignorancia el que nos tiene esclavizado y no nos deja libre. El enemigo nos toma por allí, por la ignorancia. Porque Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Solo por la verdad que Cristo trae a nuestra vida somos libres. Amén. Entonces, vamos a leer Juan 3:16. Todo el mundo conocemos este pasaje. Vamos a leer el 16 y el 17. Y dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta es una palabra clave, condenar. Cristo no vino a condenar. Cristo no vino a condenarme, ni a condenar a cada uno de los que estamos aquí. Él no vino a condenar al mundo. Él vino como Salvador. Él vino como propiciación.
Más adelante veremos más esta palabra, pero esta palabra es muy importante para nuestra vida. Amén. Entonces, Él vino a expiar nuestro pecado, ¿vale? Yo estaba buscando la palabra expiación en el diccionario y el diccionario de la lengua española dice, la expiación viene del latín expiatio, que quiere decir acción y efecto de limpiar una culpa. Pero yo quería saber la definición bíblica, porque a mí me interesa la definición, qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios piensa de esto. Entonces, la definición bíblica es interesante. Atiendan bien, dice, significa quitar barreras para crear una nueva relación. Ese es el concepto que Dios le da a la expiación. ¿Qué quiere decir? Que Cristo vino a quitar barreras. ¿Qué barreras? Y es allí donde vamos a entrar a mirar ese sacrificio en la cruz. Las barreras que la cruz quitó. Yo voy a nombrar 5, pero hay muchísimo más. Porque si vamos a tardar muchísimo aquí. Entonces, la cruz, ¿qué vino a hacer? A quitar barreras. Pero atendamos las palabras, no solamente vino a crear barreras, sino que dice, para crear una nueva relación. ¿Qué relación? La que el hombre rompió. Esa relación que el hombre tenía con Dios. Pero ¿saben qué? El hombre no solamente rompió su relación con Dios, sino que rompió su relación con los demás. Eso es lo que el Señor me hizo ver aquí. ¿Y por qué tenemos tantos problemas entre nosotros? ¿Qué fue lo que el pecado trajo? Una relación rota con Dios y una relación rota entre nosotros mismos. Esto es fuerte. Yo cuando vi esto, yo dije, wow. Porque solamente Dios nos puede hacer ver para que podamos entender, ¿no? Para que podamos comprender lo que es nuestra vida y cómo vivimos. ¿Por qué somos así? ¿Por qué actuamos así? ¿Por qué hacemos las cosas como lo hacemos? Aunque sabemos que están mal, pero lo seguimos haciendo. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver, la primera barrera, sacrificio. El pecado. ¿El pecado qué es? Es inmundicia, es impureza, es transgresión contra las leyes de Dios. Nos rebelamos contra Dios y contra su mandamiento. Porque el hombre, ¿contra qué pecó el hombre? Contra la palabra de Dios. Dios le dijo, no comerás. ¿Y el hombre qué hizo? Comió. Y eso seguimos haciendo, seguimos rebelándonos contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eso fue sembrado en nosotros. Eso fue sembrado en el hombre y eso es lo que recibimos como herencia. Entonces, sacrificio es, ¿y saben qué es eso? Dice, es una inmundicia, una contaminación. Dice, nos hace incapaces de vivir en relaciones. Porque cuando el hombre pecó contra Dios, ¿qué se rompió? La relación. Se
levantó una barrera muy grande entre Dios y el hombre. Dice un abismo muy grande que el hombre no podía volver a Dios. Por sí mismo no podía volver. Pero como Dios era un Dios santo, tampoco podía volver al hombre, que era inmundo. Era inmundo. Entonces, eso se rompe. Entonces, nos volvió incapaces, nos incapacitó en las relaciones. Saben que Dios nos creó para vivir en relaciones. Porque cuando Dios le puso al hombre en el jardín del Edén, Dios le dijo al hombre, dice, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Llenad la tierra. Fuimos creados para vivir en relaciones, porque no hay peor, ¿cuál es la palabra? Castigo para un ser humano que la soledad, porque no hay peor cosa que la soledad. Aunque mucha gente dice que prefiere estar solo, pero no hay peor castigo para el ser humano que la soledad, porque el hombre no fue creado para vivir solo. Porque cuando Dios le dio solo a Adán, Él que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y creó una compañera para él. Entonces, nos incapacitó. Ese pecado nos incapacitó en nuestra relación con Dios y con los demás. Y esto tenemos que entenderlo bien, porque a veces nos cuesta mucho. ¿Por qué no podemos estar juntos? ¿Por qué es que nos cuesta amarnos tanto? ¿Por qué es que nos cuesta aceptarnos tal y cual como somos? ¿Por qué? Porque el pecado trajo eso, esa incapacidad de poder relacionarnos y de poder estar juntos. ¿Esto qué hizo? El pecado creó vergüenza en el hombre. ¿Se acuerdan? El hombre se escondió. Y un sentimiento de inaceptación. Allí también entró, ¿qué cosa? El rechazo. Pero no fue porque Dios rechazó al hombre, sino porque el hombre se apartó de Dios. Entonces entró un sentimiento de rechazo. El hombre se escondió y le dijo, Señor, Dios le buscó y le dijo, no. Nos escondimos porque estábamos desnudos. Fue el mismo hombre que produjo ese rechazo en sí mismo. Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las personas que venimos a Cristo, venimos con ese problema, con el rechazo. Y es un mal muy, muy grande. Pero ¿saben qué? Esa barrera Cristo la vino y la quitó. Él la quitó. ¿De qué manera Él la quitó? Porque Él fue avergonzado y fue excluido. Él murió solo en esa cruz. ¿Se acuerdan? En Mateo 27:46 Él dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero lo que realmente Él estaba haciendo era tomar mi lugar, mi rechazo, mi pecado y decir, hasta aquí, yo rompo esta maldición. Y de aquí en adelante, yo soy aceptada. Porque esa vergüenza que Cristo sufrió en esa cruz, ese rechazo que Cristo sufrió en la cruz, fue lo que le llevó a aceptarme a mí. Trajo la aceptación de Dios para mi vida. Dios me acepta tal y cual como soy. Yo soy pecadora. A cada paso que doy, yo peco. Tengo muchas debilidades, tengo muchos defectos.
Pero aún así Dios me llamó, Dios me amó, Dios me visitó. Y el Señor me dijo, una de las cosas que el Señor sanó en mi vida y era la herida profunda del rechazo. Porque el Señor me dijo, yo te acepto tal cual y como eres. Dios no vio mi defecto, Él sabía cómo yo era, sabía quién yo era. ¿Saben una cosa? Que ninguno somos dignos. A veces nos creemos dignos y no lo somos. Si Dios nos miró, si Dios nos amó y si Dios nos recogió, fue por su misericordia. Fue por su misericordia. No es porque yo lo mereciera y no es porque yo pudiera ganarlo. Nada de las cosas que hemos recibido de Dios, nunca jamás, aunque tuviéramos 10 millones de vidas, podríamos ganarlo, ni podríamos merecerlo. Todo eso, Cristo fue a la cruz para que Dios trajera a mi vida por gracia. Estamos aquí por gracia. Y esta mañana escuché bastantes veces la palabra privilegio. No somos dignos, somos privilegiados. Recibimos privilegios por esa cruz, por esa sangre derramada, por esa vida que Cristo entregó en la cruz del Calvario y por esa resurrección. Recibimos privilegios. Que estemos en esta tarde aquí es un privilegio. Que tengamos vida hoy es un privilegio. Que tengamos salud es un privilegio. Que estemos de pie es un privilegio. No es porque seamos dignos, no somos dignos. Hemos recibido ese privilegio por Cristo. Entonces, Él fue a la cruz, fue avergonzado, fue excluido para que nosotros pudiéramos ser purificados y limpiados y aceptados. Aceptación. Hoy en día yo veo a muchas personas luchar, hacer cosas para ganar la aceptación de Dios. Déjenme decirles que no podemos hacer nada para ser aceptados por Dios porque Él ya nos ama. No podemos hacer nada más para que Él nos ame más, ni podemos hacer menos para que Él nos ame menos, porque su amor no cambia. Y Él mostró su amor en la cruz, en la vida de su Hijo Jesucristo, entregando la vida de su Hijo en esa cruz. Esa es la evidencia del amor de Dios. Él la mostró en esa cruz. Él vino y quitó esa barrera por ese sacrificio. ¿Por qué? Yo merecía morir por mis pecados. Yo merecía ser condenada. Yo merecía ir al infierno. Yo merecía los látigos que Él recibió. Pero sin embargo, Él se puso en mi lugar y en tu lugar y los recibió Él. Él asumió la culpa y la responsabilidad de mi pecado. Y podemos leer Hebreos. Hebreos 1:3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Dice, por medio de sí mismo. Recordemos que el hombre no podía redimirse por sí mismo. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. El pecado entró por un hombre, entonces la redención tenía que venir por un hombre. Pero no existía ni un solo hombre sobre la tierra que pudiera hacer eso. Entonces, ¿qué Dios hizo? Mucha gente dice, Dios tenía un plan B. Dios no tiene plan B. Dios tiene un único plan. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir con el hombre y Él ya tenía todo preparado. Él ya tenía todo preparado. Entonces dice, Él bajó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces, ¿qué hizo? Quitó la barrera de la vergüenza. Porque el pecado, ¿qué trae? Vergüenza. El pecado trae vergüenza. Y entonces Él quitó la barrera de la vergüenza. Dos, deuda. El pecado es una deuda. Nosotros pecamos contra Dios. Pecamos contra un Dios eterno. Nosotros como seres humanos somos seres finitos. Finitos. No somos, en este cuerpo, en nuestra condición, no somos eternos. Somos eternos en Cristo con nuestro espíritu. Pero ¿qué pasó? Al pecar, el espíritu murió. Quedó sin vida. El alma tomó lugar y el pecado tomó el alma. Y esa es la vieja naturaleza con la que batallamos día tras día. Pero pecamos contra un Dios eterno e infinito. Entonces, la deuda que teníamos era una deuda eterna y era una deuda infinita. Ni en la eternidad podíamos haber pagado esa deuda. Y el pecado trajo esclavitud. Porque aún hay debilidades en nuestra vida que no la podemos controlar. Nos tiene todavía muy bien agarrados. Eso se llama esclavitud. Pero Cristo vino a traer libertad. Dice, vino a traer libertad a los cautivos. Isaías 61. Él vino a traer libertad a los cautivos. Él vino a traer libertad a mi esclavitud. Él vino a hacerme libre. Si podemos leer en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se puso en rescate. Entonces, nosotros no podíamos pagar lo que Dios demandaba del pecado. Dios demandaba justicia. Recordemos que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales por los pecados. Pero esa sangre de los animales no quitaba el pecado, solamente lo cubría. Pero Dios demandaba justicia porque nosotros habíamos pecado contra Él. Entonces, hoy en día se habla mucho de que Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor. Y eso es una gran verdad. Pero muchas veces olvidamos que Dios es justo. Dios es justo. Dios es Dios de justicia. Y Dios demandaba justicia.
Y muchas veces nos escudamos detrás de su amor para eludir su justicia. Pero Dios demandaba sangre. La justicia de Dios demandaba sangre, porque era lo único que iba a satisfacer lo que Él demandaba. Pero nosotros no teníamos esa sangre para pagar. No teníamos lo que Dios demandaba en su justicia. Y Cristo vino para satisfacer esa justicia, para satisfacer lo que Dios demandaba. Y fue su sangre el que satisfizo esa justicia. Y se entregó a sí mismo. Toda la raza humana de todos los tiempos podía morir, derramar su sangre y no podía satisfacer la justicia de Dios. Pero la vida de un solo hombre, que era justo, sin pecado, ese hombre sí satisfizo lo que Dios demandaba. Él vino y se puso en nuestro lugar para poder pagar esa deuda tan grande y sacarnos de la esclavitud del pecado. Recordemos, no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que han aceptado el amor, el perdón de Dios por medio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque la sangre no solo quitó el perdón, no solo nos justificó, también nos hizo hijos de Dios. Nos devolvió nuestra identidad. Héctor decía al principio, no hay mayor título que el ser hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, Cristo vino para pagar esa deuda y quitó la barrera de la deuda, porque Él la pagó. Él la pagó. Porque la ley humana no condena 2 veces a una persona por un mismo delito. Si ha pagado por una causa, si ha pagado por el delito, si va a la cárcel y paga por un delito, ya no se le puede volver a condenar por ese delito. Y es lo mismo sucede. Cristo ya pagó por mi delito. Cristo ya pagó por mi pecado. Entonces, ya nadie me puede volver a juzgar ni a acusar. Entonces, Él quitó esa barrera de la deuda, de esa esclavitud que nos tenía bien agarrado el pecado. ¿Vale? Tercero, batalla. El pecado es una batalla maligna. Es una lucha constante, es una lucha continua. Y el mayor campo de batalla que nosotros tenemos es la mente, porque allí es donde se cocina todo. Es allí, si el enemigo tiene acceso, va a venir y nos va a poner de vuelta y media. Si nosotros damos lugar al enemigo, allí él maquina toda la maldad y luego nos incita a llevarlo a cabo. El Señor dice, primero está en el corazón. El pecado, mucha gente dice, cuando ve a alguien robar, dice, mira, ha pecado, ha robado. Pero el pecado, ese ya es solamente el efecto o el fruto del pecado, porque el pecado ya se originó aquí, ya se produjo en el corazón, ya se produjo en el pensamiento. Y de verdad es una esclavitud muy grande, porque la mayoría en la prisión, la mayoría de las mujeres a quienes damos asistencia, ya está pensando dónde va a ir a robar cuando salga. Aún no ha cumplido una condena, pero ya está pensando cuando salga dónde va a ir
hacer sus cosas, ¿no? Pero a lo mejor nosotros no salimos a robar, pero pecamos en otras cosas. Pero ya se produjo aquí. Estamos batallando aquí y la lucha es continua. Es continua. Porque el que diga que no batalla en su pensamiento es un mentiroso. Es verdad, ¿no? Encontré una frase y dice, el pecado es una fuerza maligna de estar centrados en sí mismos y deseo de acumulación de poder. Nos centramos en nosotros mismos. El pecado nos lleva a eso. Porque somos egoístas. El que diga que no, también es un mentiroso. Porque vamos a lo que nosotros queremos. Queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Queremos que viva la gente como nosotros queremos. Y queremos la atención de la gente. Y queremos que nos mire, y queremos que nos elogien, y queremos... ¿Es así o no es así? Aunque no lo digamos o no lo mostremos, dentro es así. Y eso es una lucha, y es maligna. Porque hemos dicho, el centro no somos nosotros. Esa centralidad del hombre, el hombre se centró en sí mismo, quiso ser como Dios. Comió, desobedeció porque quiso ser como Dios. Y desde entonces ha vivido como un Dios, porque ha hecho lo que ha querido, como ha querido y en el momento que ha querido. Y así vivimos nosotros. Y no nos importa lo que están cerca de nosotros, no nos importa hacer daño a los demás, no nos importa lo que los demás piensen, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Yo. ¿Eso no es maligno? Es maligno. Entonces, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué dice? Desenmascaró y desarmó esos poderes. Porque cuando vamos al Señor y cuando vamos a su palabra es un espejo donde el Señor nos muestra quiénes somos y lo que hay dentro de nosotros. Llevo un tiempo que estoy buscando al Señor y le estoy diciendo, vemos muchas cosas y escuchamos muchas cosas. Y voy al Señor y le digo, Señor, yo no quiero ver la vida de nadie, yo quiero ver lo que hay dentro de mí. Yo quiero ver, Señor, lo que está mal, lo que estoy haciendo mal, lo que es abominación a ti. Señor, muéstrame lo que no está glorificando tu nombre. Y déjenme decirle que me horrorizo. Me horrorizo. Porque de verdad no hay nada bueno. No hay nada bueno dentro de nosotros. Como seres humanos, sin Cristo, en la vieja naturaleza no hay nada bueno. Hay mucha maldad en nosotros. Y de eso vino a librarnos el Señor. Vino a quitar esa barrera. Vino a hacernos libres de nosotros mismos. Vino a decirnos, yo soy Dios, no tú. Porque a veces queremos tomar el lugar de Dios. Si podemos leer en 1 de Corintios 6:20. Dice, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No somos de nosotros, somos suyos. ¿Saben qué me ha enseñado en este tiempo el Señor? Yo siempre he usado mucho y me he escudado mucho detrás de la palabra libre albedrío. Y siempre he dicho, no, el Señor nos ha dado el libre albedrío. Y el libre albedrío. Pero ¿saben qué? Desde el momento, el libre albedrío lo tiene la gente que está fuera sin Cristo, para tomar su decisión, por Cristo o no. Pero el libre albedrío no existe para el cristiano, porque el gobierno de Dios es teocrático. El libre albedrío para nosotros es nulo, porque ya no vivo yo. Es Cristo, dice Pablo. Porque es la decisión de Dios, es la voluntad de Dios para mi vida. Yo lo que tengo que hacer es buscar su dirección y buscar su voluntad para todas las cosas. No es mi decisión, es la dirección y la voluntad de Dios para mi vida. Entonces, dejemos de escudarnos detrás del libre albedrío. Eso no es para nosotros, que somos de Cristo. El reino de Dios, quien manda, es Dios. Es Dios, no nosotros. Y nosotros no podemos estar con el tiro y afloje con el Señor. Este sí, este no. No, aquí sí, aquí no. Con Dios es todo o es nada. Con Dios no podemos ir ni caminar a medias. Con Dios es todo. Amén. Bueno. Entonces Cristo vino, desarmó, nos desenmascaró el mal que había en nosotros. ¿Qué hizo? Hizo lo opuesto, a través del autosacrificio. Cosa que nosotros no podríamos hacer en esta vida y en ninguna, sacrificarnos por alguien. No. Pero Cristo vino, se autosacrificó, Él se puso en mi lugar y en el lugar de cada uno. Y así Cristo quitó la barrera del poder del mal de sobre nosotros. Porque el enemigo solamente toma provecho cuando nosotros le damos lugar y derecho legal. Cuando yo le doy derecho, le doy lugar al enemigo, el enemigo no se va a pensar dos veces para entrar y hacer estragos. Pero cuando yo no le doy derecho ni lugar al enemigo, él no puede hacer absolutamente nada porque yo ya fui libre. Cristo ya me libertó de su poder. El enemigo no tiene poder sobre mí. No tiene poder sobre mí. Mucha gente culpa al diablo. En muchas cosas el enemigo no te obliga a pecar, él te incita, pero él no te lleva de la mano a hacerlo. La decisión la tomas tú. Cada uno toma su decisión de pecar o no. Pero luego somos muy de Adán y Eva de culpar a los demás. Nosotros nunca somos culpables de nuestros pecados. Siempre culpamos a los demás o culpamos a Dios. Siempre echamos la culpa sobre otro. ¿Por qué no realmente no somos sinceros y asumimos nuestra culpa? Que el mal está en nosotros. Nosotros hacemos malas cosas. Nosotros tomamos malas decisiones. Y nosotros somos los que damos lugar al enemigo. ¿Verdad? Pero Cristo ya quitó esa barrera del poder del mal de sobre nuestra vida. Amén. Relaciones. Esa es la parte más difícil. Esa es la parte más complicada. El pecado rompió la relación. Rompió esa relación. ¿Se imaginan a Adán y Eva paseando y conversando con Dios cara a cara? Eso era lo que ellos tenían, una relación cercana, una relación íntima con Dios.
una relación de confianza. Pero el pecado rompió eso. Se alejaron, se separaron de Dios. ¿Qué hicieron? Rechazaron a Dios. Rechazaron que Dios sea el centro de sus vidas, prefiriendo ellos ser ellos mismos dioses. Sacaron a Dios fuera de su vida. Prefirieron, y ellos dijeron, no, preferimos seguir nuestro camino. Ya no te queremos. Y es lo que muchos hacemos. Muchos sacamos a Dios fuera de nuestra vida y seguimos nuestro propio camino, como nosotros queremos. Entonces, Dios hizo algo diferente para nosotros. Cuando nosotros le rechazamos, nos distanciamos de Él, lo dejamos fuera, Él vino a nosotros. Porque Juan dice, no es que nosotros le hayamos amado primero, Él nos amó primero a nosotros. Él vino primero a nosotros. Entonces, en esa cruz, ¿qué Dios hizo por esa relación rota? Porque ese pecado trajo ira. Trajo ira. Porque imagínense, muchos somos aquí padres. Imaginemos que nuestro hijo o nuestra hija nos diga, no quiero saber nada de ti, vete de mi vida, yo voy a seguir mi camino y no me molestes más, no me hables más. Aún siendo seres humanos malos, eso nos duele un montón, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros hemos hecho con Dios. Nosotros hemos dicho al Señor, no, déjame vivir mi vida, no me molestes más. Eso es lo que nosotros los seres humanos hemos hecho con Dios. Pero aún así, Él vino a nosotros y quitó ese enojo, porque imagínense el corazón de Dios, ¿cómo habrá quedado? Claro que hay enojo. Claro que hay tristeza. Ese pecado trajo ira sobre la vida del hombre. Pero Cristo vino y quitó esa ira. Entonces, Él volvió. Jesús vino para volver nuestro corazón al Padre. Cristo vino para volver nuestro corazón a nuestro Creador. Él vino para llevarnos de vuelta a Dios. Ese es un privilegio. Y es un privilegio muy grande. Él quitó la barrera de la ira. La ira de Dios sigue allí, pero no ya para los hijos de Dios, no ya para aquellos que han vuelto a Él. Por medio de Jesucristo. Entonces, nos volvió a Él, nos volvió al Padre. Y ahora tenemos un mediador y tenemos un abogado. Aunque pequemos, tenemos un abogado que intercede y media por nosotros delante de Dios. Eso es un privilegio. Ni el mejor abogado del mundo puede hacer eso. Pero Cristo es el mejor abogado, no del mundo, del universo entero. Es el que está delante del Padre intercediendo por nosotros. Y quitó esa barrera para volver a unirnos al Padre, para volver a llevarnos al Padre. Y cuando nosotros oramos, nuestra oración llega hasta el trono de Dios. Y el Padre escucha y recibe nuestra oración por medio de Jesucristo, que está mediando allí por cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso eso? Yo creo que hemos olvidado eso, ¿no? No pensamos muchas veces en eso. A veces somos tan orgullosos y cuando pecamos estamos rumiando allí nuestro pecado
cuando tenemos la puerta abierta para volver rápido, sabiendo que tenemos un abogado que está intercediendo, que está mediando por nosotros. Gloria a Dios por ello. Gracias a su misericordia y a su amor. Amén. Entonces Cristo quitó la barrera de la enemistad. Amén. Pero esa enemistad no solamente con Dios, sino también quitó la enemistad entre nosotros. ¿Se acuerdan que Cristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros? Y eso tiene que ser una realidad en nuestra vida. Y tenemos que mostrar esa evidencia. ¿Por qué? No somos enemigos. Nosotros no somos enemigos, somos hermanos. Somos hermanos. Y Cristo ya quitó la enemistad entre nosotros. Y Él nos manda, es un mandamiento, y dice que nos amemos unos a otros. Amén. La ley, el quinto. El pecado violó la ley de Dios y pecó contra el carácter de Dios. Porque fuimos contra el carácter santo de Dios. Dios es un Dios santo. Él sigue siendo santo, aunque nosotros seguimos siendo pecadores, pero Él es santo. Pero nuestro pecado fue contra su santidad. Porque la santidad que había en nosotros, la gloria que había en nosotros, ¿qué hicimos con el pecado? La ensuciamos, la corrompimos. Y yo creo que ese fue el pecado más grande, el pecado contra su santidad. Porque nos corrompimos y ensuciamos el nombre de Dios. Olvidamos que llevamos un título aquí, cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Seguidores de Cristo. Somos pequeños Cristos. ¿Saben lo que decía por esto que los sacerdotes usaban en la cabeza? Mitra. Decía santidad a Jehová. ¿Saben ustedes que esto sigue escrito aquí? Si ustedes no saben que esa palabra sigue escrito aquí, santidad a Jehová, por Cristo sigue allí. Y cuando nosotros pecamos, no ensuciamos nuestro nombre. Porque una persona que nos ve a nosotros pecar o hacer algo malo nunca va a decir, fulana, va a decir, ese cristiano. Pecamos contra el nombre de Dios, pecamos contra su santidad. Entonces, Dios trajo la ley, el pecado, esa violación creó culpabilidad, pero como Jesús se puso en nuestro lugar, entonces Él tomó el juicio, la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre todo pecado, sin excepción alguna. Sobre todo pecado no pagado. Nuestros pecados de los hijos de Dios fue pagado, fue expiado, fue redimido. Entonces no hay nada de qué acusarnos porque ya se pagó el castigo. Cristo tomó nuestro lugar, tomó el castigo. Él tomó todo lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó, se puso en nuestro lugar y Él lo sufrió por nosotros. Él lo sufrió. Si nosotros leemos en Isaías 53, 11 y 12, dice, verá
el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Él llevó nuestra culpa, Él se puso en nuestro lugar de manera legal, porque todo se tenía que hacer legalmente delante de Dios. Y la manera legal de lo que Dios demandaba de su juicio es que la sangre que se derramaba tenía que ser una sangre sin mancha, sin pecado, pero tenía que ser de un ser humano, de un hombre. Y Cristo vino y entregó su propia sangre, derramó su sangre, entregó allí en esa cruz, para que nosotros, Él tomó el juicio que nosotros merecíamos, para que nosotros pudiéramos obtener el trato que Él merecía. Él era santo, Él era sin pecado, Él era justo. Él pasó el juicio que nosotros teníamos que pasar para que nosotros pudiéramos obtener los privilegios que hoy nosotros tenemos como hijos de Dios. Tenemos el trono de la gracia, las puertas del trono de la gracia abiertas para que nosotros podamos entrar. Cuando nosotros tocamos la puerta a Dios, Él las abre. Porque no hay condena, no hay juicio sobre nuestra vida, porque hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo, su Hijo. Entonces, Él pasó el juicio por nosotros para obtener el trato que Él merecía. Él era justo. ¿Y cuál es el trato que Él merecía? Él es el Hijo de Dios. Tiene todos los derechos como hijos de Dios. ¿Y saben qué? ¿Qué nos dice en Efesios? Que con Él nosotros hemos recibido todos los privilegios como hijos de Dios. Dice que Él nos sentó en los lugares celestiales. Y de esta manera Él quitó la barrera de la culpabilidad. El juicio pagó, nos justificó y nos llevó con Él a los lugares celestiales. Nos dio los privilegios de un hijo de Dios. Pero yo sé que hay muchísimas cosas más que decir de la cruz y muchas barreras más que Él quitó, pero haciendo como un resumen, ¿no? Es la autosustitución de Dios. Dios mismo suplió lo que nosotros debíamos haber dado. Nosotros necesitábamos pagar una deuda, pagar un castigo, pasar por un juicio y no teníamos manera, pero Él mismo vino. Él mismo vino. Él mismo se puso en nuestro lugar y pagó eso que nosotros no podíamos pagar. Fue excluido, fue a la bancarrota, Él lo dejó todo, dejó su trono de gloria. Imagínense que el Hijo de Dios, Dios mismo, deje su trono allí en el cielo. Todas estas huestes que le están sirviendo, lo están adorando de día y de noche, Él dejó todo eso y bajó a esta tierra. Se autosustituyó, fue a la bancarrota, se hizo prisionero,
fue rechazado, recibió la ira, recibió el juicio de Dios en mi lugar, en nuestro lugar. En nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos ser aceptados y liberados. Estábamos esclavizados, estábamos cautivos, aunque nosotros no lo sabíamos. Porque si nosotros salimos y hablamos a una persona común de la calle y si le decimos necesita ser libre, y te va a decir, ¿de qué? Yo no soy esclavo. Los judíos dijeron, nosotros nunca hemos sido esclavos. Éramos esclavos, estábamos cautivos, estábamos en prisiones de oscuridad. Pero Él vino, nos quitó, nos apartó y se puso en nuestro lugar. Y pasó todo lo que nosotros merecíamos para que nosotros pudiéramos recibir todos los beneficios de la cruz como hijos de Dios. Él, Dios justo. Dios justo. Dios es Dios de amor. Pero Él es un Dios justo. Él tiene que condenar y castigar el pecado. Porque esa es su naturaleza. Porque aunque Él me ame y si yo peco, Él me tiene que disciplinar. Porque Dios no pasa por alto ningún pecado. Déjenme decirle esto, Dios no pasa por alto ningún pecado. Dios castiga todo pecado. Porque Él vino y nos hizo libres. Y necesitamos nosotros entender. Él, Dios, se humilló a sí mismo, se hizo carne, se hizo pecado por nosotros. Él era sin pecado, pero dice la palabra que Él se hizo pecado y maldición por nosotros. Porque nosotros éramos los que llevábamos la maldición. Nosotros éramos malditos, éramos excluidos, estábamos camino al infierno. Pero Él se hizo pecado, Él se hizo maldición por nosotros en esa cruz, en ese Calvario. Y tampoco podía Él comprometer su propio carácter. Amaba, lo hizo por amor, pero también debía emitir juicio. Debía hacer cumplir la ley. Pero Él lo hizo. Se vino, hizo la expiación, satisfizo lo que Él mismo demandaba y que solamente Él podía satisfacer. Entonces, el concepto de sustitución es dicho como el lugar donde descansa el corazón de tanto pecado y salvación. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué fue lo que sucedió en el jardín del Edén? ¿Qué hizo el pecado? El pecado lo que hizo fue sustituir. Quitó a Dios y quedó en lugar de Dios. Quitó a Dios de la vida del hombre y el pecado quedó en lugar de Dios en la vida del hombre. Esa es la sustitución. En eso consiste el pecado. ¿Y la salvación en qué consiste? Dios vino, quitó el pecado y Él se puso en lugar del pecado. Nos volvió a nuestro estado original. Porque tenía que haber sido siempre así. Dios siempre tenía que haber sido en nuestra propia vida. El pecado nunca debió de sustituir a Dios. Pero el pecado hizo eso, quitó a Dios y se quedó en nosotros. Pero lo que Cristo hizo fue que Él mismo vino, quitó el pecado y volvió Él a tomar su lugar. Lo que era suyo lo tomó, lo que le correspondía a Él lo volvió a tomar. Eso es lo que se hizo en la cruz.
Es que es maravilloso, ¿no? Grande es la obra que Dios hizo en la cruz. Si nosotros realmente nos metiéramos a estudiar la palabra de Dios, de verdad, como dice, perlas preciosas. Ustedes no se imaginan toda la revelación que el Señor nos da en su palabra. Porque, ¿cuánto nosotros hemos visto esto? De que el pecado sustituyó a Dios. Pero Cristo vino y volvió a sustituir, quitó del pecado para volver a tomar lo suyo, para volver a tomar su lugar en nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Encontré esto y me gustó mucho. Dice, el hombre se afirma a sí mismo contra Dios. Eso fue lo que el pecado hizo. Y se pone a sí mismo donde solo merece estar. El hombre quiso ser como Dios. Y nosotros quisimos hacer las cosas de Dios. Quisimos tomar el lugar de Dios y empezamos a hacer las cosas creyéndonos Dios. Solamente lo que a Dios le correspondía hacer es lo que nosotros quisimos hacer. ¿Verdad? Pero luego dice, Dios se sacrifica a sí mismo por el hombre y se pone a sí mismo por el hombre y se pone donde solo el hombre merece estar. Eso es lo contrario. Dios no merecía castigo. Cristo no merecía castigo. Nosotros sí merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, merecíamos el juicio, pero Cristo vino y se puso en nuestro lugar. Él tomó lo que nosotros merecíamos. Y esa es la restauración de la vida del hombre del pecado. La restauración de nuestra relación con el Señor. Él tomó todo aquello que nos apartó de Dios, nos llevó lejos de Dios y Él volvió a tomar su lugar. Su lugar, lo que era suyo, pero tuvo que sufrir lo que nosotros merecíamos. Amén. Dice, el hombre exige posición o derecho que solo le pertenecen a Dios. Dios acepta castigos que solo le pertenecen al hombre. Tenemos muchas exigencias y aún hoy en día nosotros nos tomamos muchos derechos que solamente le corresponden a Dios. Hablamos de relaciones. ¿Por qué nos es tan difícil vivir en unidad? ¿Por qué nos es tan difícil aceptarnos? ¿Por qué es que siempre tenemos que estar condenando lo del otro? Por esto mismo, Cristo vino. Nosotros como seres humanos queremos tomar el lugar y el derecho de Dios. Solo Dios tiene derecho de juzgar. Solamente Dios tiene el derecho de juzgar. Nosotros no tenemos ese derecho, pero nosotros tomamos el derecho de Dios y lo hacemos. Eso no nos corresponde. Y déjenme decirle que eso es pecado. Porque seguimos queriendo ser Dios y seguimos queriendo quitarle el lugar a Dios. Recordemos que Cristo ya nos libertó, ya quitó esa barrera. Y Cristo nos llama a amarnos, a respetarnos, a tolerarnos. Cada persona que estamos en este lugar, hoy aquí, traemos nuestra historia. Tenemos una historia detrás, una historia de mucho sufrimiento, de una vida difícil. Cada día lidiamos con batallas, con debilidades, con situaciones, porque cada uno tenemos problemas. Y cuando venimos a la iglesia, venimos buscando de la presencia de Dios y venimos buscando el consuelo de Dios. Entonces, ¿quién soy yo para estorbar eso? Yo no soy nadie y no tengo ningún derecho de estorbar a que tú vengas a recibir lo que Dios tiene para tu vida.
ese consuelo, porque todos necesitamos ser consolados, abrazados, amados, y eso es lo que venimos a buscar. Pero si yo ya estoy dispuesta a venir a hacerle guerra a los hermanos, déjenme decirle que tomo el lugar del diablo. Jesús nunca acusó. Y es aquí donde vengo. Dice Juan 3:17, Él no vino a condenar a nadie. Jesús no vino a condenar. Él vino para salvar. Jesús vino para salvar, no a condenar. Entonces yo no puedo condenar. Y cuando yo estoy condenando, el único que condena es el diablo. Él es el acusador. Y cuando yo estoy condenando, me estoy volviendo abogado del diablo. Eso es así. Perdónenme la expresión, pero eso es así. Y Cristo no nos llamó. Cristo no nos hizo abogado. Él es el único abogado. Y Él media por nosotros. Él media delante del Padre por nosotros. ¿Y quién soy yo para juzgar, para acusar, para criticar? No tengo ese derecho. Y nosotros debemos entender, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, nos dice Efesios. No hay condenación. Nadie puede venir a condenarnos. El único que puede traer juicio y condenación en nuestra vida es Dios. Pero Él me dice que en Cristo Jesús no hay condenación. Eso trajo la cruz para nosotros. Quitó la condenación de nuestra vida. Cuando los discípulos estaban haciendo el puje de quién iba a ser mayor, quién se iba a sentar, inclusive dos vino a decirle, va a sentarse uno a su derecha, otro a su izquierda, Jesús dijo que Él no vino para ser servido. Él vino para servir. ¿Y saben qué? Nosotros estamos aquí para servir. Estamos aquí para servir. Aquí nadie es más, aquí nadie es menos. Estamos para servir, estamos para ayudarnos, estamos para crecer juntos, estamos para edificarnos mutuamente. En eso consiste el cuerpo de Cristo. Tenemos que trabajar más nuestras relaciones. Mirar a la luz del sacrificio en la cruz que Cristo hizo. Y déjenme decirle que esto es muy serio. Es muy serio. Y debemos mirarlo más. Debemos atenderlos más. No se trata de nosotros. No se trata de nosotros. Nosotros somos amados, aceptados por Dios. Dios tiene un propósito para la vida de cada uno. Todo ese propósito se cumplió en la cruz del Calvario por la sangre de Cristo. Se cumplió por su muerte y su resurrección. Y déjenme decir, lo que Dios se propuso en tu vida, Él lo va a hacer. A pesar de ti, Él lo va a hacer. Él va a cumplir ese propósito. Vamos a sufrir más, vamos a sufrir menos, pero Dios lo va a hacer. No necesitamos pasar por encima de nadie. No necesitamos despreciar a nadie. No necesitamos creernos superiores a nadie, porque no lo somos. Dios no hace acepción de personas. A los ojos de Dios somos todos iguales. Para Dios es lo mismo que el que predica aquí, que el que limpia los baños. A lo mejor el que limpia el baño a lo mejor tiene más relación con Dios. Porque no se trata de posición,
No se trata de lo que nosotros podamos mostrar o podamos recibir o podamos dar. Se trata de que Cristo sea levantado en nuestra vida. Se trata de que Cristo sea visto en nosotros. Se trata de que nosotros glorifiquemos a Cristo, pero que lo glorifiquemos a través de nuestra vida. Dios nos llama, hace un llamado. Volvamos a la verdad de la palabra de Dios, escudriñemos la palabra. Dios tiene grandes verdades que hablarnos, que enseñarnos. Y Dios tiene grandes verdades que quiere cambiar en nuestra vida, que esas verdades que va a traer libertad a nuestra vida, a nuestro corazón. Porque Él quiere levantar nuestra vida. Dios llama a una iglesia, dice la palabra que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin pecado. Pablo dice que no haya una mancha en su ágape. Y Dios nos dice en esta tarde que no haya una mancha en nuestro ágape. ¿Qué es ágape? Es el amor que viene de Dios. Que no haya mancha entre nosotros en nuestro amor, en nuestra relación y en nuestra comunión. Tratémonos como lo que somos. Somos hermanos. Pablo dice, Pablo o Pedro creo, un solo Padre, un solo bautismo, un solo cuerpo. No hay diferencia. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos iguales y todos tenemos que trabajar juntos para extender el reino de Dios. Esa es nuestra misión, para hacer crecer la iglesia. Pablo le dijo a los corintios, dice, pero tened cuidado que no os consumáis y no os matéis unos a otros. Volvamos a la cruz y veamos todo lo que Cristo hizo en esa cruz para nosotros. Cuántas barreras quitó para que nosotros hoy estemos en el lugar donde estamos, en la posición que estamos, no aquí a la vista, sino en la posición que estamos delante de Dios. Delante de Dios. A eso el Señor nos está llamando. Volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a la cruz de Cristo. Escuchemos la voz de Dios. Necesitamos cambiar. Necesitamos crecer. Necesitamos madurar. Dios no usa neófitos. Dios usa obreros preparados. Y Él quiere prepararnos, levantarnos y hacer de nosotros esos obreros de valor, esos obreros aceptables delante de Dios. Eso es lo que el Señor está haciendo de nuestra vida. Entonces, hay rencilla, llevémoslos a la cruz de Cristo. Dejémoslo allí. Y busquemos de verdad en el Señor amarnos como Él nos manda amarnos. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te